Hola, hola. Este es el resumen de la clase 3 del curso de iluminación, de la asignatura de iluminación. Y la semana pasada habíamos quedado en esto y ahora vamos a ver algunas variaciones de las luces. Entonces, una forma bastante simple de ordenar este, esta configuración de luz es simplemente seleccionar las luces que están involucradas en esto y presionar control G. Y eso lo agrupo, entonces le puedo colocar lighting 01 y con la tecla H lo puedo ocultar y eso ya no se renderiza, ya no está. Eh, También otra cosa que pueden hacer para poder tal vez aumentar su flujo de trabajo, la velocidad a la cual trabajan en este programa, es eh, re, no, o sea, no re, sino que eh, cambiando la interfaz de usuario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo colocar eso justo en esa esquina, este es el Arnold Render View, queda en esa porción. Y la línea de tiempo aquí yo no la necesito, así que puedo presionar eh, la barra espaciadora y acá presiono este sector. Entonces tiene sectores, ¿se fijan? Puedo presionar acá, aparece algo, presiono acá, aparece otra cosa, presiono acá abajo, otra cosa, presiono acá. ¿Se fijan? Como un sector, dos sectores, el primero, segundo, tercero y cuarto sector, y el centro también. El centro está en la pista. También puedo ir acá donde dice Windows UI Elements y aquí dice, por ejemplo, Time Slider. Eso ya no lo necesito. ¿Ya? Y eso lo pueden sacar también con este menú. ¿Ya? Puedo presionar acá y le voy a decir Time Slider y ahí se va. ¿Se fijan? El range slider tampoco lo quiero. ¿Ya? Y así puedo adelantar mi espacio de trabajo. ¿Ya? La línea de comando, por ahora no lo necesito, entonces le puedo decir command line. Se va. Y solamente necesito el status line. ¿Qué vendría a ser ese? No, perdón, no se llama status line, se llama el help line. Ahí está. Help. Y bueno, aquí también lo pueden sacar de aquí. Y entonces ya tengo esta, esta versión de iluminación. Entonces esa luz se me quedó afuera. Creo que ese era el área, el rim light. No, finalmente no utilicé. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a tratar de generar otro setup de iluminación. ¿Ya? Entonces vamos a partir con esta luz de área. Y esta luz de área, vamos a ver una propiedad que tiene esta luz de área. Voy a aumentar el exposure. Noten que siempre aumento solamente el exposure. Estos dos los dejo con los valores que vienen por defecto. El color, intensity y el exposure se multiplican entre sí para obtener la luminancia o el brillo o la intensidad lumínica, si lo quieren llamar así, final de esta luz. Esta es la opción color. Aquí ustedes pueden colocar un mapa HDRI. Más adelante vamos a probar esta técnica de colocar un HDRI de luz, en la propia luz. Y también está, bueno, el color en sí. Lo voy a colocar, generalmente sobreexpongo la luz, lo coloco 20. Y con eso veo hasta qué punto llega mi, mi luz. Se fija, entonces llego a 20, sobreexpongo, de ahí comienzo a bajar. Sí, voy bajando en stops, por ejemplo, si tiene 15, bajo, si digo medio stop, le digo, no sé, 0,5 por ejemplo, y así. O sea, no, 15, 14,5, 14,5, ahí sí. Bueno, eso no se ve muy bien, ¿ya? Pero el objetivo de esto es más bien otro, sino que voy a colocarle 17. ¿Ya? Aquí hay un parámetro que se llama spread, ¿ya? A ver, veamos. Sí, spread, veamos primero el spread. Entonces el spread, si lo bajo, observen que por defecto la luz tiene aproximadamente un ángulo de apertura de 180 grados, ¿ya?
aproximadamente. Pero si lo dejo en 0 esto, fíjense que se va a concentrar en un solo punto esta luz. ¿Ah? Entonces la luz llega en forma paralela, ¿ya? O se emite en forma paralela hacia, hacia el objetivo. ¿Ya? Funcionaría más como una luz direccional, ¿ya? Pero con un área definida. Eh, entonces si esto lo aumento, voy aumentando el ángulo de apertura, y al aumentar el ángulo de apertura también voy cambiando la dirección de la luz y la forma en la cual se proyectan las sombras. Las sombras ya no se proyectan en forma paralela, sino que en forma divergente. Entonces un ejemplo de eso sería, no sé si escondo este objeto y voy a parar levemente eso. Si solo muevo. Por alguna razón no me está copiando el copy and shift D. No está funcionando el shift D acá. Bueno, shift D supuestamente es esta opción que se llama duplicate special. Aquí está con duplicate with transform. Entonces uno copia un elemento y shift D. Ahí sí, ya. No sé por qué recién no funcionó, pero algo mal estaba haciendo. Y pues tengo esta luz y noten que se hago el render. A ver desde arriba mejor. Entonces el spread lo voy a dejar en 0, por ejemplo, y voy a agrandar esta luz. Y se fijan que las sombras son paralelas de estos objetos que están acá. Pero a medida que voy aumentando el ángulo de apertura o el spread, comienzan a divergir. Se fijan y empieza a ir en otras direcciones. Voy a hacer chico esto para obtener una sombra mucho más dura. Se fijan, la sombra ya es divergente, o sea, no van en distintas direcciones. Y esto ustedes lo controlan con la suavidad de esa luz, la controlan con el tamaño de la luz. Mientras más grande, más suave. Y mientras más pequeña la luz, más dura la sombra. Entonces, sombras suaves generan calma, relajo, y sombras duras generan tensión. ¿Ya? Y entonces la idea es como estar jugando un poco con esto y con el spread. ¿Ya? Otro parámetro importante acá es, tal vez sería buena idea cambiar este parámetro que se llama 800 acá, que es un render cuadrado. Ahí sí. Otro parámetro importante es este que se llama, o más bien no importante, sino cosas con las cuales pueden jugar con esto. Entonces, por ejemplo, el spread lo dejé en 0 y nos arrojó esta forma paralela de la luz. Ya la apertura la dejo como en 0 grados. Y si aumento el roughness, por ejemplo, se van a dar cuenta que comienza a suavizar esos bordecitos, ¿ya? Llegando a convertirse en un spot de luz, ¿ya? También puedo darle un soft edge acá y hacer que los bordes sean mucho más suaves. Si los bordes son mucho más suaves, se fijan como en la luz con esta opción que se llama soft edge, ¿ya? Y samples controla la calidad de la sombra. Entonces, por ejemplo, voy a aumentar un poquito el spread. Para que vean quiero rendirse solamente eso. Noten que la calidad de la sombra, voy a dejarle uno para
renderizar más rápido esto. Ahí sí. Ya, entonces tal vez muy por ahí. Ahí sí. Entonces ese es el render, Sofía. Entonces aquí en la penumbra de la sombra, la calidad se controla por samples o por muestras. Esas muestras están controladas por este valor samples. Entonces tiene uno. ¿Qué pasa si le coloco, sacar un pantallazo, le voy a colocar, no sé, 4, que sería un número bastante elevado para esto? Y fíjense cómo cambió la calidad. Entonces esto les recomiendo como subirlo solamente cuando tengan como sombras que sean muy, muy difuminadas como esta. ¿Ya? Que si colocan el valor que trae uno por defecto genera esa sombra que es mucho más de inferior calidad, se fijan. Este valor no vaya más allá de 4 porque se va a quedar pegado al render y no va a salir nunca. ¿Ya? Generalmente lo dejo en 2, ¿ya? 2 o 3, pero no más allá de 4 porque va a empezar a ralentizarse de forma innecesaria. Entonces esos son los parámetros y voy a cerrar esto. Y otro valor que es importante es este, el color. El color, claro, define el color de la luz, se explica por sí mismo, ¿cierto? Y voy a ir aquí a render, le dice update full scene, ahí sí. En ocasiones no toma el parámetro que ustedes cambian, no lo toma en cuenta, entonces tiene que ir a render, decirle update full scene. Y con eso actualiza la escena, los valores de la escena. ¿Ya? Las vuelve a cargar en la RAM. Y bueno, eso es el color. Pero ¿qué pasa si activo esta opción que se llama Use Color Temperature? ¿Ya? Si lo activo, esta opción o esta temperatura de color manda sobre esta. Entonces nuevamente le digo render update full scene. Se fijan que tiro en blanco, pero saber que tengo en rojo acá, porque esta es la que termina mandando. Entonces ahora tiene una temperatura de 6500, la temperatura de color 6500 es... voy a buscar acá los valores para que los vean. Y ahí sí, por ejemplo, este es un 5000, un 4000, un 3000. Entonces, mientras más bajo sea el valor del grado Kelvin, ¿ya? La temperatura en grados Kelvin, más cálido va a ser, ¿se fijan? Entonces, claro, ahí tengo un 6000, tengo un 6500, entonces la roja está muy blanca, pero si voy a un 3000, por ejemplo, o un 1850, por ejemplo, el de la vela, de una vela. Entonces voy a render, update full scene, y arroja esa luz que vendría a ser como el de la vela. Y justo va pasando una ambulancia o policía, no sé. Eh, pero es eso, ¿ya? Entonces tienes que escoger cuál van a utilizar, esta o esta. Si quieren como determinar la luz o hacer que esta luz sea más parecida a la luz de un foco en particular, deberían usar esta. Ahora en términos de cuál es la mejor, al final del render, el render muestra un color, entonces da igual si usáis esa o esa. Esta es más enfocada para personas que tal vez tienen como más conocimiento de fotografía y tal vez dicen como, ah, claro, esto es un 1800, o tal vez un 3000, o un 4000, o un 6500, o un 5500. ¿No? Entonces, pero es bueno saber que si usas esta, el otro se anula. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, bueno, eso. Y con esto ya puedo hacer algunas cosas interesantes con la escena que tengo. ¿Ya? Además voy a hacer otro ejercicio aquí con una de las luces estándar de Maya. Está en rendering. Esta que está acá. Entonces voy a prender de nuevo mi personaje. Y esto lo voy a sacar. Lo voy a borrar. Ups.
está mi personaje y ahí está mi... Coloqué un spotlight. Si tienen problemas con el manejo de los ejes, pueden presionar la tecla W, por ejemplo, y le dan clic a la herramienta mover y apreso un menú. Entonces le puedo decir Object, entro en modo Object, y lo mismo para la herramienta rotar. Con la tecla E, mantienen presionado E, le dan clic y acá dice Object. Entonces, esta luz que está acá, los parámetros generalmente se manejan desde aquí, desde la ficha Arnold o Redshift, ¿ya? Generalmente Arnold. Bueno, estoy usando Arnold, así que lo hago desde Arnold. Entonces aquí el exposure es el que vale, ¿ya? Ese es el valor que tienes que manipular, no este que está acá arriba. Entonces acá voy a colocar 15, por ejemplo, y apareció la luz, ¿cierto? Y por ahí tiene un spotlight ahí. Entonces con el con angle esto voy reduciendo el tamaño del con angle, ¿ya? Y lo que voy a hacer es agregarle un efecto que se llama volumen de luz. Entonces el volumen de luz se agrega desde aquí, desde el render settings. Hay una opción que se llama, dentro de Arnold Renderer, se llama Environment, dice Atmosphere. Entonces lo agregan desde aquí y escogen el que se llama Create Atmosphere Volume. Y este es un shader, ¿ya? Entonces por defecto aparecen las propiedades inmediatamente acá dentro del Attribute Editor. Y lo que hay que aumentar es la densidad. Si lo dejo, por ejemplo, en 1, ya queda súper denso, ¿ya? Y generalmente esto lo dejo en... Esto es solamente para activarlo, ¿ya? Lo dejo en 0,1. Esto es solamente para activarlo. Bueno, el color es el color del efecto, del volumen de luz. También pueden atenuarlo un poco, aunque si lo suben mucho van a perder el efecto, ¿se fijan? Simplemente lo dejo en 0, ¿ya? Y la calidad la mejoran con este valor, con el samples, ¿ya? Entonces solamente lo activo desde acá y el resto lo hago con este parámetro. Selecciono la luz y todas las luces tienen un parámetro que está acá, una persiana que se llama está en Arnold, dice Visibility esta persiana. Hay un parámetro que se llama Volume, entonces con este parámetro lo voy reduciendo o desactivando. Por defecto esto está activo en todas las luces, entonces si yo prendo las otras luces que había dejado apagadas, las prendo, todas van a tener el efecto. Entonces lo que hay que hacer es ir luz por luz, ¿ya? Desactivando ese efecto que se llama Volume. Entonces por ejemplo esa no debería tenerlo, se fijan, lo desactivo, ¿ya? Cuando tiene muchas luces, claro, ahora me puedo dar esta eh, puedo perder el tiempo tal vez como desactivándolo uno a uno, pero en verdad cuando son muchas luces y la desactivé, uno puede utilizar algo que se llama el General Editor, se llama Component Editor, y acá en el Component Editor aparecen, por ejemplo, los objetos que están seleccionados. Debería decir, no me equivoqué, no es el component, sí, debería ser el component, o también acá con este parámetro que está aquí también está este parámetro, ¿no? Que es el light lister, ¿no? También con esto lo pueden como reducir todo al mismo tiempo. Generalmente lo hacía con el component editor. Sí, es el component editor. No es ese, es este, el atributo de spreadsheet. Es este. Entonces claro, aquí está ese parámetro y soy aquí a Arnold. Debería mostrarme unas propiedades, pero no me las está mostrando por alguna razón. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, dice all. ¿Y qué parámetro estoy buscando yo? Estoy buscando el volume. Entonces aquí busco escribir volume. ¿Y por qué no me lo muestra? No lo sé, pero si se pone un poquito mañoso más allá, bueno, debería mostrar el parámetro. Entonces es atributo spreadsheet, ahí está.
Bueno, recién las mostraba, pero ahí aparece el parámetro, entonces ustedes pueden seleccionar todas las luces al mismo tiempo. Y debería mostrarla acá, no la está mostrando. Generalmente muestra el parámetro acá. A ver, veamos si lo muestra ahí. Busquémoslo aquí. Arnold. Y no está. O al menos no lo estoy viendo. Es una forma de poder desactivarlo todo al mismo tiempo. Ya, entonces, bueno, lo voy a desactivar. Ya, no voy a perder el foco con eso. Entonces esto lo puedo desactivar de aquí, ¿cierto? O bajar la densidad, se fijan como... O sea, acá le puedo bajar la densidad de esto. Y no está tan fuerte, se fijan. También puedo hacer cosas interesantes con esto. Por ejemplo, puedo ir acá al AI Atmosphere Volume, presionar este botoncito. Y acá donde dice Density, el primer parámetro que habíamos activado lo puedo presionar y puedo colocarle un ruido acá, un noise. Y al hacerlo queda así. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tal vez bajar, aumentar la frecuencia. ¿Se fijan? Para dar un poco de ruido a esto. Y tal vez jugar un poco con los tipos de ruido. Por ejemplo, tengo el Wave, tengo el Wispy. Wispy está bastante interesante. Un poco más grande. Por ejemplo, ahí. Y puedo salir de acá. Y ahora puedo jugar un poquito con la atenuación. Solamente un poco. Súper bajo. Y después selecciono la luz y jugar con estos parámetros. Con el penumbra angle, para dejarlo mucho más suave. Y el drop off. Entonces esta idea es como... La idea de esto es estar jugando con estos parámetros. Tal vez el color de esto. Bajarlo un poco. Attenuation color también lo puedo bajar. No tanto. Voy a jugar más con el threshold y el amplitud de esto. Ahí sí. Le bajé un poco la amplitud y ahí se ve un poco más natural. Si le bajé un poco la amplitud. El threshold lo voy a dejar en 0 y la amplitud estaba en 1, lo bajé un poco y ahí ya tiene un poquito, se ve un poco más natural eso. Así me quedé con el Wispy. Y ahora esto lo puedo dejar, por ejemplo, acá. Y la gracia de esto es que tiene sombras volumétricas, entonces detecta como estas sombras ¿ya? Y arroja volumetric shadows. De hecho, ahí está activo por defecto. Se fijan, si lo desactivan, se ve así. Ahí veo la diferencia. Entonces ya con esto puedo ir jugando y voy a colocar el render del camera shot este. Tal vez la cámara tenga que ajustarlo un poco. Voy a cambiar de nuevo el tamaño del render. Tiene 800. Por el tour le voy a colocarle 1000. Por ahí. Ya, lo voy a dejar un poquito más contrapicado. Ya, y fíjense que se ve del borde del ciclorama. Ya eso no se puede ver. Entonces voy a agrandar este ciclorama para que no se vea. Entonces puedo dejarlo eso ahí y bajar un poquito la exposición. O bajar un poquito el cone angle. Por ahí, no mucho. Entonces la idea de esto es jugando con eso, más o menos ahí. Tal vez un poco más acá. Creo que por ahí. Ahí sí. ¿Ya? Y claro, ahí tengo el Wispy Smoke. ¿Ya? Pero esta zona no está tan bien iluminada. Entonces lo que puedo hacer, voy a bajar un poco la exposición.
Lo que puedo hacer con esto es colocarle una luz de Arnold. Esta zona está súper oscura, ¿se fijan? ¿Ya? Y esta luz de Arnold la puedo emplear nuevamente como una especie de field card. ¿Ya? Que actúe como una luz de rebote. O sea, como un panel de rebote. ¿Ya? Es una luz, pero en mi cabeza funciona como un panel de rebote. Entonces aumento un poquito la exposición. Y fíjense que esta luz, si aumento la exposición, por ejemplo, a 15, se va a llenar de volumen. ¿Ya? Entonces esta luz hay que desactivarla acá el volumen. Yo lo dejo en 0. Solamente va a rebotar luz. O sea, no es que rebote en verdad, pero no en mi cabeza. Si fuera como un estudio, como una luz de un estudio, esta sería un field card, estaría rebotando. Entonces, claro, alejémoslo. Solamente es leve. Por ahí. Ya, entonces ahí puedo ver ahora sí puedo ver el resto del personaje, ¿se fijan? Eh, ¿Qué más puedo hacer con esto? Puedo seleccionar esta, normalmente esta la puedo duplicar. Ya, y puedo jugar aquí con el spread. Entonces esto lo dejo en 0 y hago esto. Voy a bajar la exposición, tiene mucho. Y esto debería estar como por ahí. Puedo escalar un poco. Sigo escalando. Ya, y claro, el spread hace que esto se vea un poco duro. Entonces voy a aumentar levemente el spread para que sea un poco más suave el borde. Y ahí queda una luz un poquito. Quedó mucho más suave. Me estoy concentrando en la mirada de mi personaje. Ya, y incluso esto lo podría hacer como que viene desde arriba, como si fuera una pequeña rendija que está como en el cielo de esta cueva donde está, o cámara donde se encuentra este busto, ¿se fijan? Se me ilumina la mirada. Y ya con esto puedo dar un render ya más finalizado. Entonces voy a dar un render, coloco aquí enable, ya, el SS se lo voy a colocar en 2. Y también la calidad del ruido, perdón, el ruido del atmosphere volume, lo voy a dejar tiene 5, con 10 va a estar bien, ya. Y ya con eso va a funcionar. Y espero el render. Ya, ahí terminó el render, se demoró 42 segundos y ahí puedo jugar con eso. Pues tengo varias opciones aquí para iluminar con esto. ¿Ya? Eh, entonces, esta técnica que utilicé acá también se puede utilizar con blockers. Aquí hay una persona que se llama Light Filters. Dice AI Light Blocker. ¿Ya? Y se puede lograr algo parecido. ¿Ya? Pero eso, entonces ese es el resumen de... Creo que no me falta nada más. No recuerdo si hablamos algo más en las clases. Tal vez iluminar un poquito el fondo porque me fui a negro al fondo. Entonces puedo duplicar esta luz. Y voy a aumentar aquí la exposición. Bueno, y la reventé, se fijan. Bueno, fue bueno que lo reventara porque fíjense, ahí me di cuenta que ese fondo no está ahí. Se está viendo ese... Eso no tiene que verse. Voy a agrandar más todavía. Por ahí. Y tal vez esto debería estar así. Un poco para allá. Entonces siempre acá desactivar esto y dejarlo en 1 para poder ver el render
en preview y controlar bien la cantidad de exposición que tiene esto. Voy a bajarle un poquito el spread. Me gusta esto que esté más iluminado un poquito abajo y más, o sea, en el fondo más iluminado acá y en el personaje más iluminado arriba, ¿se fijan? Pero tiene mucho, como tal vez 20. Puedo colocar algo más cálido. Incluso la luz de arriba le puedo colocar algo más cálido también. Por ahí. Esto también, un poco más cálido. Y puedo seguir jugando con esto. ¿Ya? Entonces esa es la idea de como este setup. ¿Ya? Y recuerden que esto es una búsqueda, entonces esto no está listo, sino que tengo que seguir probando hasta encontrar un valor adecuado para determinar lo que quiero comunicar con esto. Voy a sacar el render final. Y ya, ahí terminó el renders. Esta vez se demoró más, se demoró 4 minutos 30 porque aumenté el samples del AI volume. Y en ocasiones aumentar la calidad del volumen, usted, sobre todo dependiendo de la resolución, puede que no sea tan beneficioso. Puede que solamente aumente el tiempo de render y no vean una mejora real en esto. ¿Ya? Entonces, cuidado con ese valor. ¿Ya? Prueben con 5 y si no hay, y si está, si se ve si pueden ver que se puede mejorar la calidad del volumen, aumentenlo, pero si en el render final no se nota esa calidad, ese incremento de calidad, déjenlo en 5 porque lo único que van a lograr es que se demore más el render. ¿Ya? Eso, ese es el resumen de la clase 3 ya. Saludos.